Gloria al nombre de nuestro Dios. Bendito y alabado es el Señor. En esta noche maravillosa que Dios nos ha dado, noche de paz, aunque el mundo no tenga paz, aunque el mundo esté cayéndose a pedazos de las situaciones que se están viviendo y que se vivirán todavía, hermanos, porque en este mundo nunca va a haber paz. Amén. Sin embargo, usted y yo sí tenemos paz. Vamos a estar considerando en esta noche este tema tan precioso: ¿cómo llegamos al cielo? ¿Cómo llegamos al cielo? Usted me dirá que sí, que lo sabe. Vamos a examinarlo bien, amén, para que se lo podamos enseñar a otros y para que nosotros también nos examinemos completamente todo lo que Dios nos ha dicho. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche, Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres nuestra paz. Gracias porque en ti tenemos paz. Gracias porque tu misericordia nos ha alcanzado y estamos confiados en ti, mi Señor. Bendice nuestras vidas, nuestras almas, nuestros corazones. Guíanos, Señor, en todo lo que vamos a hacer, en lo que vamos a hablar, lo que vamos a escuchar. Bendice, Señor, a tu pueblo. Mira a mis hermanos, Señor, aquí escuchando, mirando, observando, comentando, Señor, animándonos los unos a los otros. En ti, Dios mío, ayúdanos, Dios. Eso te pido, Señor. En este tiempo difícil, Padre Santo, ayúdanos, Dios, porque tú eres el que nos ayuda a que todo lo veamos más fácil y así lo hagamos. Bendice tu pueblo de una manera especial y gracias por todos tus hijos. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a estar considerando estas pocas palabras que tenemos en esta noche. Este tema, amén, este tema que dice cómo llegamos al cielo. ¿Cómo llegamos al cielo? Y es que Cristo nos dice claro, dice Jesús, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Dice: nadie sube al cielo si no es por mí. Quiere decir que ya sabemos esa parte de cómo nosotros podemos llegar al cielo. Bueno, a través de Cristo. Eso es sabido y bien entendido. Aunque tenemos tanto que hacer por delante, tanto que hablar sobre esto, tanto que enseñarle a nuestras gentes, amén, que solamente a través de Cristo se puede llegar al reino de los cielos. Pero hay algo más en esto, hermanos. Por ejemplo, ya nosotros sabemos que el carcelero de Filipos le preguntó al apóstol San Pablo y a Silas, amén, que qué podía hacer él para ser salvo. Ay, Pablo y Silas le contestaron, le dijeron, dice: bueno, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Pero tienes que creer. Entonces, el principio para la salvación ya Cristo lo ha establecido, los apóstoles lo han explicado. Dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y serás salvo si crees en Cristo. Pero, ¿qué es creer en Cristo? Y ahí es donde tenemos que enfocarnos en esta noche. ¿Qué es creer en Cristo? ¿Qué implica creer en Cristo? Bueno, creer en Cristo quiere decir que seguimos las instrucciones que Él nos ha dado en su santa palabra. Ese es un detalle muy interesante. Seguimos las instrucciones que Él nos ha dado en su palabra. O sea que decir yo creo no basta. Creer es que yo obedezca al Señor sus enseñanzas. Dice: creer en Cristo es también
que creer con todo mi corazón que Cristo murió por nosotros, pagando, escúchese bien esto, pagando al Padre eterno la deuda que nosotros contrajimos o que heredamos de Adán y de Eva. Nosotros, toda la humanidad, ha heredado ese pecado, el pecado original de Adán y de Eva. Y ese pecado es una deuda que toda la humanidad tiene con el Padre, con Dios. Entonces, Cristo en la cruz del Calvario pagó esa deuda por todo aquel que cree. Pero ya dijimos que creer en Cristo es obedecerle a Él, obedecerle y seguirle, amén, conforme a su santa palabra. Así que hay que tener claro qué significa creer en Cristo. Es decir, es seguirlo, es estar sujeto a Él, es obedecerle a Él, a Cristo Jesús. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, entendiendo su santa palabra, estudiándola, escudriñándola, amén, y obedeciéndola. Uno de los pasajes más claros que nosotros podemos tener con esto de nosotros servirle al Señor, ya dijimos nosotros en Romanos capítulo 5, el versículo 1, dice el apóstol San Pablo que justificado pues por la fe en Cristo Jesús. Amén. La fe en Cristo Jesús quiere decir que yo creo que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario pagó mis culpas, pagó mis pecados. Eso es, ahí estamos entonces justificados por la fe. Es decir, no por ninguna obra, no por nada de este mundo, no porque yo lo heredé, porque yo tengo privilegios especiales, no, nada de eso. Es porque creí en que Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario. Aleluya. Por eso él dice el apóstol aquí, dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que Cristo pagó por nosotros esa deuda que nosotros teníamos y que tiene todo el mundo. Y por eso es que Cristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie sube al Padre si no es por mí. El único que pagó por nosotros fue Cristo Jesús. Por eso es que no hay otra creencia, no hay otro camino, no hay otra vía, no hay nadie más en que nosotros tengamos que creer, solamente en Cristo. Cristo pagó al Padre por todos nosotros. Aleluya. Y una vez tenido eso bien, pero bien clarito, hermanos, vemos que aquí en el libro de los Gálatas, en ese libro de los Gálatas que el apóstol San Pablo escribiera, quizás por el año 52, 50, por allá, después de Cristo, por supuesto. Amén. Estamos hablando de la era cristiana. Y en ese momento el apóstol está escribiendo a los hermanos en Gálatas. ¿Por qué? O en Galacia. ¿Por qué? Porque se habían introducido falsos maestros que venían a enseñarles a ellos que la salvación era por obra y no por la fe en Cristo Jesús. Y ahí es donde el apóstol San Pablo está enfrascado con esto, de que la salvación es por la fe. Y es que nosotros tenemos que creer, amén, en la enseñanza de la palabra de Dios, que con tanta claridad nos dice que nosotros tenemos que creer
para ser salvo. Y que, por supuesto, las obras no nos salvan. Las obras tenemos que hacerlas porque somos salvos, no para ser salvos, sino porque somos salvos. Y el que es salvo, pues por supuesto, tiene que tener obras, porque las obras son el fruto. Amén. Por eso es que se nos habla de que por el fruto se conoce el árbol. Pero primero es árbol y después da fruto. Entonces primero somos árboles plantados por la fe en Cristo y entonces llevamos frutos. O sea que primero somos salvos y entonces llevamos frutos. Pero ya sabemos que en este caso, pues los falsos maestros se introducían en aquella región de Galacia y le enseñaban, le decían a la gente, no, si tú no eres, si tú no te judaizas, si tú no te circuncidas, si tú no guardas el sábado, si tú no llevas los preceptos de la ley, tú no eres salvo. Y el apóstol Pablo le dice es que no es así. Nosotros somos salvos por la fe en Cristo. Y vamos a ver aquí entonces, en este capítulo 2, en el verso 11 en adelante, amén, cómo nuestro hermano pues escribe a aquella iglesia cosas que nos han llegado a nosotros como palabra de Dios para que nosotros también sigamos estas enseñanzas. Fíjense lo que pasó acá. Aquí el apóstol nos está aclarando algo sumamente importante, porque se vio en la necesidad de corregir no solamente a aquellos judaizantes que se habían metido en Galacia. También el apóstol San Pedro fue reprendido por Pablo cuando fue a Antioquía con esa misma temática. Fíjense cómo dice en Gálatas capítulo 2 versículo 11, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Qué cosa es esta, mano? Un hermano reprendiendo a otro hermano porque no anda correctamente, y no un hermano cualquiera, sino el apóstol Pedro ha fallado una vez más, siendo el apóstol que tanto habló y que tanto prometió, pero en este caso pues se estaba dejando llevar de algo incorrecto, y el apóstol San Pablo vino y lo reprendió cara a cara. Por eso dice, pues lo resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, es decir, Jacobo es el hermano de Cristo, que era el que dirigía la iglesia en Jerusalén. Y cuando el apóstol Pedro vino de Jerusalén a Antioquía, amén, Antioquía de Siria, dice que comía con los gentiles, pero es decir, los que no eran judíos. Dice, pero después que cuando vinieron los judíos, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, es decir, de los judíos ortodoxos que decían que los cristianos para ser salvos tenían que guardar la ley de Moisés, tenían que circuncidarse, tenían que guardar el sábado, tenían que hacer una serie de fiestas durante el año, tenían que cubrir una serie de requisitos que ya estaban escritos en la ley de Moisés. Y entonces, cuando el apóstol San Pedro llegó a Antioquía, pues en principio no le era nada, comía con los gentiles, con los cristianos gentiles, amén. Pero cuando llegaron los judíos recalcitrantes de Jerusalén, entonces él se apartaba de los gentiles, se separaba, porque le era impropio que un judío ortodoxo se sentara con los gentiles. Entonces ahí había algo, como dice el apóstol aquí, esto había que condenarlo,
y lo resistí cara a cara porque era de condenar, dice aquí. Y usted me dirá, ¿pero qué pasa? El apóstol San Pedro no andaba guiado por el Espíritu Santo. En ocasiones, no siempre. Un creyente tiene que tener mucho cuidado porque de un momento a otro uno se puede descuidar, hermanos, y se necesita la corrección del uno y del otro. Tenemos que andar en esa humildad como lo hizo el apóstol San Pedro, porque fue un hombre humilde. Lo vamos a ver más adelante. Fíjense que nos dice aquí, dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Hasta Bernabé, que había hecho ese primer viaje misionero con Pablo y que era un hombre cauto, un hombre de Dios, un hombre santo, pero también se dejó convencer de los judaizantes que le decían, no, nosotros como judíos creemos en Cristo, pero tenemos que guardar la ley. Pero Pablo dice que no, es que ya nosotros somos salvos por la fe en Cristo. No hay que agregarle nada a esto. Amén, dice. Y por eso que Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía, porque cuando estaban solos con los gentiles se sentaban con ellos y andaban de paños y manteles. Pero cuando llegaron los judíos recalcitrantes de Jerusalén, entonces se agachaban y se encogían y se ponían a un lado y no comían con ellos para que no los reprendieran por ese lado. Y estaba el Espíritu Santo para guiarlos, hermanos. Amén. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Si ya tú aprendiste que no es necesario guardar, porque ya Cristo te mandó a que tú no estás ahora sujeto a la ley, sino al nuevo pacto. Ya estamos sujetos al nuevo pacto. Dice, ¿cómo tú obligas a los gentiles a judaizar? Dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras de la ley nadie será justificado. Aleluya. Y el apóstol pues da esta instrucción, esta enseñanza tan preciosa, hermanos, aquí. Y nos da una lección también a nosotros. ¿Por qué? Porque fíjese cómo muchos años después el apóstol Pedro haría memoria de todo esto. Si usted se lee en su primera carta, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, el versículo 5, el apóstol Pedro incluye allí, hablando y mencionando acerca del apóstol San Pablo, y dice él a los hermanos en Capadocia, en toda esa región del Ponto, etcétera, le dice, nuestro amado hermano Pablo, quiere decir que lo recuerda con cariño, con amor. Recordaba a Pablo y lo citaba como un santo hombre de Dios. En otras palabras, hacía memoria de esa reprensión que le hizo el apóstol Pablo a él cuando él estaba casi descarriado, cuando no andaba bien delante de Dios. Y entonces ahora que el apóstol San Pedro está escribiendo a los hermanos que el mismo Pablo había llevado a los caminos del Señor, amén, muchos años atrás. Ahora este hombre con agradecimiento
al apóstol San Pablo lo menciona, hace mención de él, lo recuerda con amor, con cariño. Nuestro amado hermano Pablo ha escrito, ha hablado también, ha exhortado, como en otras palabras, como me exhortó a mí y me corrigió a mí cuando yo andaba en aquella hipocresía, caí arrastrado por aquellos. Y esto, hermanos, ¿qué quiere decir todo esto? Pues nos quiere decir que ya el apóstol San Pedro había aprendido claramente la lección y lo recordaba todo esto con cariño y con respeto. Amén. Y sabe la importancia que tiene el uno ser humilde, porque si no somos humildes, hermano, no entendemos que el otro nos está ayudando a caminar en los caminos del Señor, porque la Biblia nos dice que nos exhortemos unos a otros, que nos estimulemos unos a otros a seguir adelante, a agradar al Señor, a caminar correctamente, a hacer las cosas como Dios manda. Amén. Y que nunca nos creamos que nosotros somos los que jamás nadie nos puede corregir, ni nos puede llamar, ni nos puede exhortar. Pero claro está, hermanos, reitero, hay algo aquí, un mensaje que el apóstol Pablo nos ha dejado a nosotros en este día, que se lo estaba diciendo a aquellos y lo hemos entendido nosotros, porque dice que todo esto ha sido escrito para los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Y quiero recalcar esta parte donde dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, por la fe de Jesucristo. Esta es la enseñanza número uno de nosotros. ¿Cómo llegamos al cielo, hermanos? ¿Cómo llegamos al cielo? Llegamos al cielo creyendo en Cristo. Pero ¿qué es lo que es creer en Cristo? Reitero, quiero recalcar esta parte. Creer en Cristo quiere decir que nosotros, amén, entendemos que Cristo pagó por nosotros. Y creer en Cristo significa entonces que nosotros andamos siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Creer en Cristo es estar conscientes de que solamente a través de Cristo nosotros y todo el que quiera llegar al cielo puede llegar al cielo, que no hay otro camino, que no hay otra vía, que no hay otra fuente de salvación para llegar a la presencia de Dios que no sea a través de Cristo. Y esto pues tenemos que tenerlo bien claro, amén. Tenemos que saber que nuestra obediencia es primero a Cristo. ¿Por qué? Porque justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso que nunca lo olvidemos, hermanos, para estárselo enseñando a toda persona, a diestra y a siniestra, a nosotros mismos cada día, amén, que tenemos que serle obedientes al Señor. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde y nos ayude y nos fortalezca en este tiempo de tanta efervescencia, de tantas dificultades, tanto políticas, tanto de pandemia, tanto de inseguridad y de algarabía que tienen unos y tristezas que tienen otros, etcétera. Pero los que estamos en Cristo sabemos que nuestra paz solamente viene del Señor. Nuestra paz no viene de ninguna otra cosa que no sea la paz que viene de Cristo. Dice Jesús, mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy como el mundo la da. Por eso no se turbe el corazón de ustedes ni tengan miedo. Amén. Gracias a Dios porque somos seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo. Dice la Biblia, si alguno se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Dios le bendiga a todos. Gracias, hermanos, todos por la sintonía y por estar comentando todas estas cosas. Que el Señor me lo fortalezca. Y oremos al Señor para que Dios bendiga a su pueblo y ayude a su iglesia y ayude a esta nación que está pasando por esta crisis tan seria como la que se está viviendo en este tiempo.
Padre, gracias te damos, mi Dios. Gracias por tu palabra, gracias por este espacio, gracias por este momento que nos ha permitido, Señor. Amén. Padre de la gloria, a nosotros compartir, los hermanos, los unos con los otros, exhortarnos y traer a la memoria todas estas palabras. Padre mío, que en esta noche tu pueblo esté edificado, Señor. Tu pueblo esté firme, fuerte, fortalecido en ti. Padre, en la fe que es en ti. Ayúdanos, Señor, capacítanos cada día y llénanos de tu gracia, Padre, de tu amor, de tu fortaleza. Dios mío, que tengamos fe suficiente para que enfrentemos todas estas situaciones que cada uno, Señor, nos toca en este tiempo. Bendícenos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria. Aleluya.